desde Lucena de Córdoba, les estamos bendiciendo, esperando que esta reflexión, esta enseñanza sea una bendición para su vida y para que usted pueda bendecir a otras personas compartiéndola. Amén. A veces no entendemos bien lo que es el cristianismo o lo que es la obra redentora de Jesús. A veces solamente entendemos que para agradecerle a Dios es ir a la iglesia. A veces creemos que la iglesia es la que salva o sana. Pero por eso hay un texto bíblico, dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros nos adentramos en la profundidad de la palabra, por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Espíritu Santo nos va dando la revelación, el entendimiento de lo que es la palabra. Y la Biblia, el centro de la Biblia es Jesús. El centro de la Biblia es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sin sacrificio de Jesucristo no había cristianismo y a lo mejor seguiríamos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, seguiríamos esperando a un Mesías. Pero no, el Mesías vino y pasó por un proceso primero tuvo su ministerio de sanidades, milagros, liberación, y luego pasó por un proceso duro que fue su sufrimiento y muerte en la cruz. Y luego resucitó y gracias al sacrificio, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, hoy podemos decir que tenemos salvación y tenemos vida eterna y tenemos bendición. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, Él decía, estaba allí angustiado. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por una serie de procesos, de dificultades, algo tremendo, algo muy difícil? ¿Por qué tuvo que pasar? Y empezó prácticamente a pasarla mal allí en el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos decía Jesús, yo tengo que ir a la cruz. ¿Y qué es la cruz? Ay, qué bonito, Jesús lo crucificaron y en la iglesia católica aparece ahí crucificado con corona de espinas y todo sangrante, pobrecito que está allí en la cruz. Pero ni ellos entienden que en la cruz era el sometimiento a un sacrificio cruel y horroroso. Los presos, los presidiarios o los homicidas que iban a la cruz eran sometidos a un largo tiempo de agonía, horas y horas esperando morir en la cruz. Y si no morían, después en la tarde le partían las piernas para agilizar un poquito el proceso de tortura y de horror por lo cual estaban sucediendo pasando allí en la cruz. Este sacrificio de la cruz solamente era aplicable a los delincuentes, ¿sí? Podríamos decir que a los que en España están en pena, pero en condena perpetua revisable, esos iban a la cruz. Y allí en ese entonces los ladrones, los delincuentes, lo más malo, iba a la cruz, porque era algo cruel, algo horrendo, algo tortuoso. No es algo, ay, tan chévere, Tanín murió por mí en la cruz. No es chévere ni es es algo, un sacrificio horrendo y tremendo de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y su sacrificio, todo el proceso de la cruz,
yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué tenía que pasar por tanto proceso? ¿Por qué no le decía Poncio Pilato, entiérrele la espada y mátelo ya? Y ahí moría por nosotros el Señor. Pero lo que pasa es que el proceso de la cruz en cada paso que hacía Jesús tenía una connotación en el mundo espiritual y tenía una bendición para ti y para mí. Cada paso, cada situación. Hay una canción que, si quiere, ¿quién está arriba? Daniel, póngame la canción de Belén Loza, ¿cómo es? Dice, no entiendo. ¿Cómo se llama? Incomprensible amor. Sí. Entonces, ¿por qué esa canción dice? Porque es incomprensible lo que hizo Cristo en la cruz para que usted y yo tuviéramos salvación y bendición. Eso no se entiende. Y entonces, vamos, ponte en pie, vamos a cantar un pedacito. Súbale un poquito. No entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo. Lo entregaste todo. No te reservaste No dejaste nada. Conociendo la maldad que había en mí. Yo era el culpable de que Él estuviera en la cruz. No me despreciaste. Ahí estando en la cruz nos estaba abrazando. Toda tu sangre la derramaste allí en la cruz por mí. Toda la vida la dio por mí en la cruz. Sí. Sí, Señor, dio tu sangre por mí, tu vida por mí, el Jesús Todopoderoso. Gracias, gracias Multimedia, gracias, gracias, gracias. Mira, desde el momento en que Jesús lo aprendieron, ¿cómo lo aprendieron? Uno de sus amigos lo traicionó. Cuando a Jesús lo traicionaron, Él estaba llevando allí la traición que ibas a tener tú y yo. Cuando su amigo le falle, piense que Jesús también llevó eso allí en el proceso de crucifixión. Y después de eso llegó al monte de los Olivos y decía, Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. La angustia tan grande que tuvo Jesús allí en el monte de los Olivos, dice que sudaba. Nosotros sudamos ahora en el verano, pero él sudaba de tristeza, de desesperación, no sabía qué hacer, y dice que sudaba gotas de sangre. Y cuando Jesús estaba sudando gotas de sangre, estaba diciendo, no te preocupes, no te angusties. Yo llevé tu angustia allí en la cruz. Yo llevé tu situación allí en la cruz. Y después de eso, pasa por un proceso. Le golpeaban, puñetazo limpio. Si eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Estaba llevando la humillación que tú y yo íbamos a pasar aquí. Cuando se burlaban de él, salve rey de los judíos, y tenía un cetro ahí que se inventaron, él estaba llevando también la humillación y la burla que nosotros íbamos a tener. De los jóvenes se burlan en el colegio, de sus hijos se burlan en el jardín, de nosotros a veces se burlan en el trabajo. Esa burla ya le estaba llevando Jesús allí en el proceso de crucifixión. Cuando le pusieron la corona de espinas para decir, es el rey de los judíos, lo estaban humillando, lo estaban menospreciando. Y estaba llevando
eso que algún día tú ibas a sentir, la humillación, el desprecio. Cuando a Jesús lo pusieron allí delante a escoger, escojan a Barrabás o escojan a Jesús. Y los otros, y el pueblo de Israel escogió a Barrabás, que era lo más malo que había, el que sí debería ir a la cruz, y el justo lo condenaron a la cruz. ¿Cuántas veces te han humillado? ¿Cuántas veces te han menospreciado? Escogen a otro o escogen a otra y a ti no te escogen. Pero cuando pases por eso, sepa que Jesús también fue humillado y menospreciado. Cuando te hagan bullying, sepa que Jesús también le hicieron bullying. Que a Jesús lo menospreciaron, lo humillaron allí. Y no delante de la profesora, y no delante de unos alumnos, delante de miles que gritaban: crucifícale, crucifícale. ¿A quién quieren? A Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y lo humillaban. Y luego Pilato, tratando de ayudarlo, lo sometió al más duro castigo que hay en el Imperio Romano en ese entonces. Era latigarlo 40 veces con unos látigos que arrancaban su carne. Y cuando estaba siendo latigado, dice la Biblia, que él llevaba las enfermedades que nosotros íbamos a tener. Dice que por su llaga, ¿de qué llaga me habla? De que la espalda quedó hecha una llaga, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Y entonces luego lo obligan a llevar su cruz. Y cuando llevaba su cruz no podía llevarla. Consiguieron a un hombre que le ayudara a llevar. Cuando Jesús fue allí, le pusieron los clavos. Estaba llevando el dolor que nosotros a veces podamos sentir. Y todo eso lo hizo Jesús para que usted y yo recibiéramos los beneficios de la muerte de Cristo. ¿Cómo así? Sí, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, nos ha traído una serie de beneficios a nosotros, los que somos sus hijos. Los que no son sus hijos, allá ellos con su tema. Pero nosotros como hijos tenemos unos beneficios que trae la cruz del Calvario. Y dice la palabra, antes de entrar a la palabra, mira, ¿por qué tenía que morir Jesús en la cruz? Porque la historia de la Biblia, los que han leído la Biblia, los que hemos leído la Biblia, usted lee todo el Antiguo Testamento y dice: y el hombre hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo. Hicieron tanto lo malo que dijo Dios: estoy arrepentido, estoy hastiado del hombre, voy a destruirlo. Y fue cuando mandó el diluvio universal. Pero dice que halló gracia Noé delante de él. Y luego la historia de los profetas es esa. Dice, le mandó profetas y no creían en los profetas. Le mandó reyes y no creían en los reyes. Hasta que al final de todo dijeron: Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a hacer algo. Jesús dijo: yo voy a ir a morir por el hombre. A morir por el hombre. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que tengan bendición, para que tengan sanidad, para que tengan liberación. Entre otras cosas, lo que sucedió ayer aquí es algo tremendo, algo extraordinario. Y gracias a Dios por las personas que pudieron estar durante la mañana y los que estuvieron por la tarde. En la tarde fue la gloria de Dios. Se rompieron cadenas, se rompieron ataduras,
se rompieron maldiciones, hubo liberación, hubo bendición para las casas. Sí que yo no la veo, sí la vemos. Los que tenemos visión de Dios, sabemos que el Señor ayer hizo cosas extraordinarias en la familia de esta iglesia, hizo cosas extraordinarias en este pueblo de Lucena. Amén, denle un aplauso al Señor. ¿Por qué no entendemos lo que está haciendo Dios? ¿Por qué no entendemos los tiempos de bendición? ¿Por qué no entendemos que estamos en una etapa de ir hacia arriba y que Dios está interesado en salvar a la humanidad? Y Dios está interesado en España, y Dios está interesado en Lucena. Y nosotros hablamos de Lucena y toda la comarca del sur de Córdoba. Está interesado de una manera especial. ¿Por qué no entendemos? Porque aún algunos no tienen la revelación del Espíritu Santo. Leen la Biblia y no pasa nada. Ven milagros en la iglesia y no pasa nada. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una revelación de parte del Espíritu Santo. Y es Dios que nos hace ver cómo no deja la iglesia de Lucena, cómo Él no nos deja quedar en vergüenza, cómo está con sus hijos. Mira, le voy a decir un milagro. Hace 2 meses citamos una vigilia un sábado. Si llegaron 6, 7, fue mucho. A las 10 ya, o sea, una reunión por la mañana. A las 10 de la mañana ya se había acabado porque no había personas. Ayer hubo personas que estuvieron todo el día en este lugar. Hubo un momento en que como que no había alguien y aparecía alguien. Y eso es un milagro porque Dios está interesado en Lucena y en su iglesia. No somos, como dice mi pastor, no somos la mejor, pero estamos haciendo cosas de parte de Dios en este pueblo que nos va a colocar en un lugar especial en el mundo espiritual. Les doy un dato. Milagros, sanidades y liberación solo se ven aquí. Solo se ven aquí. Los otros pueden ser muy buenos, pero en su infinita misericordia Dios permite que aquí sintamos su presencia. Y no es para enorgullecerme, la gloria sea para Dios, porque no lo merecemos, pero Él está aquí. Y Él está aquí. Y hoy vamos al libro de Romanos 6:23. Romanos 6:23. La Biblia dice claramente una verdad. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, usted y yo tenemos que entender que la paga del pecado es muerte, que el pecado trae muerte, tanto muerte física como muerte espiritual a nuestras vidas. Es la paga, es la consecuencia, que el pecado tiene consecuencias, y dice que el regalo es vida eterna en Cristo Jesús. Lo contrario de la muerte es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que hizo la primera connotación del sacrificio de Cristo, es que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que merecíamos la muerte, pero por el sacrificio de Cristo ahora tenemos vida eterna. Y luego vamos a Mateo 27:35. Voy a tratar de ir sosteniendo con citas bíblicas lo que les he estado diciendo, ¿sí? Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si usted va a un campo nudista, usted no siente vergüenza porque allá todos están desnudos. Pero Jesús estuvo desnudo en la cruz del Calvario y sintió vergüenza. ¿Qué vergüenza llevó? Su vergüenza. Mi vergüenza la llevó porque a Él lo crucificaron desnudo.
Dice que le quitaron sus ropas. Y eran ropas buenas porque se pelearon por ellas. Se echaron suerte por ellas, por las ropas de Jesús. Cuando estaban desnudando a Jesús, estaban llevando la vergüenza suya y mía delante de la gente, lo que hizo Jesús allí. Y entonces ahí es otro de los sacrificios que hizo Cristo en la cruz. Gálatas 3:13. Mire, hermano, durante mucho tiempo han vendido la idea de que entre más pobre viva uno. Necesito que ese ventilador lo pongan para toda la iglesia. Gracias. Entonces, todos tenemos calor. Yo estoy sudando también, pero bueno, lo hemos intentado que nos pongan aire, hemos intentado, nadie quiere, están muy ocupados, tenemos 2 aires para instalar y nadie nos instala, pero bueno, es la situación que hay que afrontar. Jesucristo no tuvo ventilador. Jesucristo sufrió allá y no se quejaba delante de Dios. Papá, mándeme un ventilador. Papá, mándeme una ropa. No, Él sufrió eso delante de todos. Había un espectáculo montado allí en el Gólgota. Están crucificando al rey de los judíos. Y dice que pasaba la gente y lo miraba. Y pasaba. Ese era un espectáculo bochornoso para Jesús, que veía cómo la gente se burlaba de él. Cuando Jesús era burlado, estaba llevando la burla de que tú puedes ser. Gálatas 3 te dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que está colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldito para que usted y yo tuviéramos bendición. Vuelvo y se lo repito: Jesucristo recibió la maldición, se volvió maldito allí en la cruz para que usted y yo tuviéramos bendición. Dele un aplauso al Señor por eso. Mira, Dios no quiere que usted viva pobre. No es lo que nos vendieron hace mucho tiempo. Entre más pobre, entre más roto tenga su vestido, hasta sus zapatos estén rotos, más rápido va a ir al reino de los cielos, y eso es mentira. La palabra dice que Jesucristo llevó la maldición en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos una bendición íntegra. Bendición es dinero, es paz, es alegría, es matrimonio, es hijos, es bendición. Eso es una bendición integral. Es salud, es de todo. Y eso lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Así que si tú eres un hijo de Dios y anda de acuerdo a los preceptos de Dios y no tiene dinero, dígale: Señor, ¿qué está pasando conmigo si tú llevaste mi bendición en la cruz del Calvario? Y si tú estás enfermo y anda de acuerdo a los preceptos divinos, dígale: Señor, ¿por qué estoy enfermo si tú llevaste la maldición de la enfermedad en la cruz del Calvario? Eso es real. Eso es real. La bendición integral está para sus hijos. Y dice: amado Dios, quiero que seas prosperado, quiero que seas bendecido. Entonces, hermanos, no son falacias, no son. Dios trajo al hombre al mundo para que sea instrumento de bendición y para tener bendición. Hay veces los problemas o las pruebas nos pasan, pero yo siempre lo digo, que hay veces nosotros nos buscamos los problemas y hay veces nos metemos la cabeza donde no las debemos meter, y eso trae maldición. El pecado trae maldición. Cuando usted no se mete dentro del concepto del plan de Dios, cuando uno quiere hacer lo que se le da la gana, pues está olvidando la bendición. Dios tiene un plan de bendición si tú permites andar en ese plan de bendición. Pero si Dios te trae por aquí, tú haces por aquí, dice que yo coloco delante de ti camino de vida y camino de muerte, para que tú escojas el camino de vida, para que sea bendecido tú y toda su descendencia.
tú y toda su descendencia. Dios quiere bendecirte a ti y a toda tu descendencia cuando hacemos las cosas correctamente y cuando la descendencia también hace las cosas correctamente. Segunda de Corintios 8:9. Una confirmación más dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a ti y a mí, se hizo pobre siendo rico. Siendo rico, él es el dueño del oro y de la plata y se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis como enriquecidos. Jesús se hizo pobre para que usted y yo fuésemos ricos, tuviéramos una bendición integral. Entonces, todo eso nos muestra cómo el sacrificio de Cristo, hace que cada paso es para que usted y yo tengamos bendición. Primera Corintios 1:23. Dice la Biblia que si Jesús se hubiera quedado allí crucificado, si Jesús se hubiera quedado en la tumba, en vano sería nuestra doctrina. Y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cuando estamos hablando, lo podrían decir los católicos, ¿sí ve? Predican a Cristo crucificado. No, estamos hablando de que Cristo murió en la cruz. Dice, ciertamente para los judíos es tropezadero, porque los judíos siguen pensando que Cristo no vino, no ha venido el Mesías. Y luego dice, y para los gentiles es locura. Pero en el siguiente 24, más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Diga, yo soy llamado. Diga, yo soy llamado. Así sea judío, así haya nacido en Israel, haya nacido en Colombia, haya nacido en España, haya nacido en Inglaterra, así como judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es Cristo? Poder de Dios para los llamados, para nosotros los llamados. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Tenemos que entenderlo, tenerlo aquí y aquí. Jesús, ciertamente, o sea, es verdad. Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El siguiente, por favor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? ¿Por qué fue a la cruz? Por su pecado, por su rebelión y por mi rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. No hay cosa más bonita que yo no lo creía. Cuando a mí me decían que los cristianos no estaban enfermos permanentemente, yo digo, ya los cristianos están mal de la cabeza, porque la enfermedad es normal para los que no creen en Cristo. Sí. Entonces yo no entendía, yo decía, eso es un invento de los cristianos. Y de pronto entonces resulta que Jesús me mostró cómo realmente es el Dios sanador. Y me llevó a usar mi mano para colocarla sobre enfermos y sanar. Y entonces nosotros tenemos que entender que Jesucristo llevó en la enfermedad en la cruz del Calvario y nosotros tenemos que ser sanos. ¿Y todo para qué?
Romanos 6:6. Para que usted y yo seamos diferentes, para que usted y yo no sigamos continuamente. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Su viejo hombre, su vieja naturaleza, su vieja manera de vivir, su humana manera de vivir fue crucificado juntamente con Cristo. No, pastor, poquito a poco. No, está diciendo que hay que romper con el pasado, hay que romper con lo malo, hay que romper con todo eso malo, porque nosotros, dice, el viejo hombre, la vieja manera de vivir, la vieja forma de vivir fue crucificada juntamente con él. ¿Para qué? Para que el pecado sea destruido en su vida. A fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros no podemos deleitarnos en el pecado. Tenemos que tenerle odio. Tenemos que, uy, pequé. Dele un aplauso al Señor. No podemos deleitarnos en el pecado. No pasa nada, es una mentirita pequeña. Es pecado. No pasa nada, es una grosería, una vulgaridad pequeña. Es pecado. No pasa nada, me acosté con la más feita del barrio. Es pecado. No pasa nada, no. El pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Y dice que Jesucristo crucificó el viejo hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Colosenses 3:1. Para que no sirvamos más al pecado. Y en Colosenses 3:1 nos da la guinda de esta predicación. Cristo murió y resucitó. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, los ojos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Le hago un resumen. Jesucristo pasó por todo ese proceso de crucifixión. Lo golpearon, lo maltrataron, etcétera, etcétera, etcétera. Fue crucificado en la cruz, lo llevaron a un sepulcro y al tercer día resucitó para que cuando usted llegara a Cristo, por eso la oración de entrega dice, Señor, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Cuando lo hacemos de corazón, los pecados ya no siguen mandándolos en nosotros. Entonces dice, el viejo hombre muere allí en la cruz del Calvario. El viejo hombre es crucificado ahí y dice que nosotros somos nueva criatura. La palabra de Dios dice en Romanos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces nosotros debemos poner nuestra vida como mirando en las cosas de arriba. Pastor, no tengo dinero. Mire las cosas de arriba. Pastor, ¿usted me va a pagar el alquiler? Mire las cosas de arriba. Y sucesivamente. Así sucesivamente. Mire, cuando yo llegué al barrio hace como unos 7 años, yo le decía a alguien, mira, deje de vender droga. Deje de vender droga porque eso es malo. Eso mata a la gente y lo que tú siembras vas a cosechar. Y esa persona me dijo, sí, yo voy a dejar de vender droga. A los 8 días llega y me dice, pastor, si no encuentro un trabajo, pues yo no tengo más que hacer que seguir vendiendo droga. No, era consciente. No, todavía no puede salir. Deténgalo ahí, deténgalo. Gracias. Ya voy a ministrar, no se preocupe. Gracias, vea. Qué culpa. Yo lo dije. No quiero avergonzarlo. ¿Y tú? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Es que ya viene lo bueno. ¿Qué tal que yo los invite a una fiesta y cuando traen la comida se vaya? Pues se va a perder el pastel gordo. Y hay postre hoy. Entonces, mujeres, no dejen salir a nadie ni a Aarón al baño. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Entonces mira, y termino con esto. El sacrificio de Cristo te hace a ti nueva criatura.
el sacrificio de Cristo hace que las cosas viejas pasaran, que todas sean hechas nuevas. Mire, hermano, yo también estoy sudando, ¿sí? Y gloria a Dios. Pero hay una cosa que usted tiene que entender: hace más calor en el infierno. Hace más calor en el infierno, y allá no hay ventiladores ni negritos que te abaniquen, ni allí. Y yo no quiero ir al infierno. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, el sacrificio de Cristo nos hace libres, nos cambia, nos hace nuevos hombres. ¿Por qué tenemos que volver atrás? ¿Por qué tenemos que volver atrás? Aquí todos hemos clamado, hemos hecho la oración de entrega. La gran mayoría somos bautizados. Cristo te dice hoy: yo morí por ti, para que usted y yo tuviéramos bendición, sanidad, liberación y vida eterna. Amén. Póngase en pie, por favor.